Selecciono un cubo sólido, un cilindro, ajusto los lados a 64 y un cubo hueco. Voy al menú general y busco electrónica, en donde localizo el motorreductor que voy a utilizar. Es un motorreductor pequeño comercial. Solamente lo voy a presentar para que se vea cuál es el que utilizo. Volviendo al diseño, regreso al menú general y voy a generador de formas. Selecciono la figura muelle para hacer las roscas. A la primera el radio le voy a poner 1.5, el radio 2 lo dejo así, el offset 0.2 y 10 rotaciones. En la figura le cambio el diámetro a 8, la altura a 20 para que sean 2 milímetros por cada rotación. Giro la figura, la ajusto al plano, copio y muevo 19.1 milímetros con ayuda de las flechitas. Cambio la escala de 1 milímetro a 0.1 para obtener ese valor. Ahora cambio el color para ver cómo quedó. Selecciono ahora las dos, agrupo. Giro la rosca 90 grados, aplico función espejo y le cambio el sentido. Para la siguiente rosca selecciono la figura muelle. Al radio 1 le voy a dar ahora 1.3, el radio 2 lo dejo así, el offset 0.2 y 10 rotaciones. En la figura el diámetro se lo cambio a 10 y una altura de 20 para que tenga 2 milímetros por rotación. Con función espejo cambio el sentido y el color a verde. Para la rosca amarilla quiero que tenga 25 centímetros de alto. Con un cubo hueco le borro 14.1 en la parte de abajo. Al cuadrado le puse 14.1 de altura, centro las dos, agrupo. Para hacer la parte central selecciono un cilindro, le voy a dar 25 de altura y un diámetro de 7 milímetros. Ahora selecciono las dos figuras, la centro y agrupo. Esta pieza va a ir colocada en el eje del motorreductor, que tiene una forma de D. Para ello lo voy a hacer con un cilindro que le voy a dar 3.1 milímetros de diámetro, la giro 90 grados, tecla D, ajusto el plano y ahora con un cubo hueco lo voy a elevar 2.81, centro las dos figuras, agrupo. Con esto tengo la forma del eje del motorreductor. Lo giro 90 grados, tecla D, lo ajusto al plano y le voy a cambiar su altura a 12. Ahora lo cambio a transparente, selecciono junto con el tornillo, lo centro y agrupo. Tengo la pieza que va en el motorreductor. Para la siguiente rosca voy a seleccionar un cilindro, le voy a dar 11 milímetros de diámetro y una altura de 25. Con un cubo voy a hacer lo que le serviría como tope. Le voy a dar 3 milímetros de altura, 3 milímetros de ancho y 16 de largo. La selecciono junto con el cilindro, la centro y agrupo. Voy a hacer un hueco en la parte central. Para ello selecciono un cilindro, le doy un diámetro de 8.5, una altura de 24, la cambio a transparente, junto con el primer cilindro lo selecciono, centro, agrupo. Esta pieza va a formar parte de la segunda rosca. Para ello selecciono las dos, las centro y ajusto en el eje inferior. Agrupo. Quedó la segunda figura.
Para hacer la pieza en donde van colocadas todas, voy a darle a un cuadrado las medidas que tiene el motorreductor, que son 25 milímetros de largo, 12 de ancho y una altura de 10. Copio esta figura, muevo, le modifico el largo a 7 y la altura a 3. Le cambio el color y ahora con un cilindro le voy a dar 7 milímetros de diámetro y una altura de 7. Lo giro 90 grados, lo centro junto con la figura azul. En los 3 ejes agrupo. Esto me va a permitir dejar libre la parte central del motorreductor y en donde van las conexiones. Selecciono estas dos últimas figuras, las centro, alineo en el eje derecho, en la altura, y ahora desplazo 2 milímetros la pieza roja. Agrupo las dos. Ahora a un cilindro le voy a dar dimensiones de 11.1 milímetros de diámetro y una altura de 28. Lo giro 90 grados. Con un cubo voy a hacer una muesca que va a tener 3.2 de altura, 16 de ancho y un largo de 26. Junto con el cilindro lo centro, ajusto en el eje izquierdo y centro en la altura. Desplazo la pieza roja 2 milímetros hacia la derecha. Selecciono las dos, agrupo. Las centro. Voy a unir las piezas. Selecciono la última función que está al lado de función espejo. Presiono tecla W. Posiciono el plano en la cara de la figura roja. Tecla Escape, salgo. Selecciono la figura naranja. Presiono tecla D. Ahora tecla W. Selecciono el plano original, suelto tecla W, presiono Escape, salí. Selecciono las dos piezas, las centro en la altura. Ahora la figura naranja la voy a mover 1 milímetro hacia la derecha. Agrupo las dos piezas y cambio el color. Para hacer el cuerpo, con un cubo le doy dimensiones de 53 de largo, un ancho de 16 y una altura de 7.5. Esta última figura la copio y le elevo 7.5 milímetros, cambio el color, selecciono las dos, las agrupo. Selecciono ahora esta última pieza junto con la azul, la centro, ajusto en el eje derecho y centro en la altura. La copio y muevo. Desagrupo las figuras rojas. En la primera le borro la amarilla y en la segunda borro la roja. Cambio a transparente las figuras azules y las agrupo por separado. Tengo así las dos caras. Voy a hacer dos piezas que van a sujetar las dos caras para no utilizar tornillos. A un cubo le doy dimensiones de 18 de largo, 17 de ancho y una altura de 5. Y a un cubo hueco le doy un largo de 16.1 y un ancho de 15.1. Selecciono las dos, las centro, agrupo. La copio y así tenemos todas las piezas. Se imprime y se ensambla y así funciona.